fíjate, en la ENDES, a nivel nacional, el 45% de mujeres no busca ayuda. Y cuando se pregunta por qué no busca ayuda, es porque las mujeres sienten vergüenza de lo que están viviendo, tienen miedo a recibir de repente una nueva agresión, una nueva violencia, o tienen miedo que se afecte la situación de sus hijos e hijas familiares. Así que vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestra invitada Tatiana Curio, especialista en género de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, porque se ha realizado una encuesta en 9 regiones del país. ¿Y qué es lo que ha apuntado esta encuesta? ¿En qué se ha enfocado? Es que el tipo de violencia más común, más frecuente y que viene lamentablemente escalando en contra de las mujeres es la violencia psicológica, seguida por la violencia física y luego por la violencia sexual. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Muy buenos días, Muchas bienvenida, gracias. exitosa. Muy buenos días, muchas gracias, estimada Katiuska. Un placer poder compartir este espacio con usted. Muchas gracias. Este caso, bueno, en torno a la denuncia de la señora Pamela López, ha traspasado ya las barreras de la información, de los tabloides, del espectáculo, y aquí tenemos que enfocarnos que hablamos de violencia familiar y hablamos de una familia que está lamentablemente siendo vulnerada por lo que ya ha ocurrido, ¿no? Actos de violencia entre el papá y la mamá. Y esto simplemente visibiliza lo que pasan millones de mujeres aquí en nuestro país. Esta encuesta que ustedes han presentado es muy importante porque habla de cómo viene creciendo la violencia psicológica que muchas veces normalizamos aquí en el Perú. Sí, bueno, quisiera comentarles que hemos realizado este estudio a principios de año y efectivamente una de las problemáticas que releva la ciudadanía es la violencia contra las mujeres, ¿no? Es el tercer problema luego de corrupción política e inseguridad ciudadana. Ahora, como bien señalabas, este es un caso que lamentamos y esperamos que se hagan las investigaciones pertinentes, pero refleja también, digamos, la magnitud que tiene y la complejidad de este fenómeno social, ¿no? Sabemos que más del 50% de mujeres en nuestro país declaran haber sido víctimas de violencia por parte de sus compañeros. Si nos ubicamos en la violencia psicológica, estaríamos pensando en 5 mujeres de 10, ¿no? En el caso de la violencia física, 3 de 10 mujeres sufrirían este tipo de violencia y, como señalabas, en el caso de la violencia sexual, el 6.5% de mujeres y niñas estarían siendo afectadas por este tipo de violencia. Tanto la magnitud como la complejidad de este fenómeno, de esta problemática social, es muy sentida por la ciudadanía. En el sondeo, justamente, la población señala que debe ser relevada, debe ser abordada esta problemática de violencia y refiere que siendo uno de los derechos más valorados es el que menos se cumple, ¿no? Que menos se respeta. También en el sondeo hemos encontrado que casi 3/4 partes de las mujeres señalan que seguimos viviendo en una sociedad machista, en una sociedad discriminadora, y también esto es referido por casi el 60% de los varones, ¿no? Reconociendo que el machismo es uno de los problemas latentes que todavía persisten en la sociedad peruana. Entonces, este machismo también tiene que ver con la persistencia de creencias, de estereotipos, de roles atribuidos a mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, fíjate que en el sondeo se sigue pensando, ¿no?, que a las mujeres les corresponde realizar sobre todo las actividades del hogar, ser madres, esposas, amas de casa. Esto lo encontramos en datos de nuestro sondeo, pero también lo encontramos en Lenares, que es una encuesta a nivel nacional, donde también se señala que las mujeres primero tienen que realizar estas actividades del cuidado, ser madres, esposas, y después realizarse como personas, ¿no?, realizar sus sueños. Si esto nosotras lo vinculamos con el ejercicio de la violencia, pues vamos a encontrar también que muchas veces cuando no se cumplen con estos roles, se piensa que los varones pueden castigar a las mujeres o pueden sancionarlas por no estar cumpliendo con sus roles, ¿no? Así lo señala, por ejemplo, en Ares, el 27% cree que si la mujer le falta respeto a su esposo, merece ser castigada. Entonces, detrás de esta cultura machista encontramos creencias, encontramos prácticas, actitudes que lo que hacen es naturalizar, justificar la violencia. Ahora, igualmente, yo creo que sí, el reto importante cuando hablamos de violencia psicológica es ¿cómo lo pruebo?
¿Cómo voy a las autoridades? ¿Cómo voy al centro de emergencia mujer? ¿Cómo busco medidas restrictivas para la persona que está agrediéndome psicológicamente? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades cuando digo soy víctima de violencia psicológica? Muchas mujeres han podido comentar a través de los medios de comunicación, en el boca en boca. Voy a la comisaría, voy con un chat, voy con unos audios y no procede mi denuncia. Tengo que ir todavía ensangrentada, tengo que ir mostrando mis heridas, mostrando los golpes, los moretones para recién poder ser escuchada. Sí, efectivamente, todos los tipos de violencia son importantes, ¿no? Exacto. Y nos parece también relevante que en el sondeo ya se esté identificando la violencia psicológica, que como tú bien decías, se identifica poco y bueno, lamentablemente no se tiene cómo demostrar porque no hay estas señas visibles, ¿no es cierto? Y sabemos que la violencia psicológica genera, por ejemplo, depresión, genera ansiedad, hay un trauma también que viven las personas, se mella la autoestima de las mujeres y de las niñas, entre otras secuelas que genera la violencia psicológica, ¿no? Así es, pero también este sondeo apunta a algo muy importante, y es que las mujeres destacan en el campo de la política y el deporte, pero no tenemos mayor presencia o mayor visibilidad en el campo económico empresarial, científico-tecnológico, por ejemplo. Sí, mira, preguntamos acerca de la igualdad, o sea, cómo percibían las mujeres y los hombres, ¿no?, la situación de las mujeres. Entonces encontramos que las mujeres perciben que nuestra situación ha empeorado, un 36.7% a nivel nacional señala que nuestra situación ha empeorado, en el caso de las mujeres. Y cuando esto se vincula con las razones por las cuales se percibiría que nuestra situación ha empeorado, vamos a hallar algunos datos de la realidad, ¿no? Como por ejemplo los datos que estamos mencionando en relación a la violencia, ese sería un caso. Pero también podemos señalar situaciones de inequidad, por ejemplo, en el acceso al empleo, ¿no? Un empleo precarizado, una mayor brecha salarial que afecta en los bolsillos de las mujeres, la escasa presencia de mujeres en el mundo de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O el escaso reconocimiento a su aporte, inclusive, económico en las familias, en el país. Por otro lado, también la subrepresentación en los espacios de toma de decisiones. Entonces, son muchas expresiones de estas brechas de género que todavía persisten en la sociedad y que nos hace dar cuenta de que estamos, pues, en camino, digamos, a la igualdad, pero que tenemos muchas barreras y obstáculos que vencer, ¿no? Otro elemento que quisiera también comentar, que me parece importante, volviendo al tema de la violencia, es que se consulta también respecto a por qué se daría la violencia, ¿no? Y en muchos casos, lamentablemente, todavía se responsabiliza a las víctimas, a las mujeres. Por ejemplo, se señala que las mujeres que visten con determinada ropa o que se arreglan de determinada manera estarían generando que los hombres les falten el respeto, ¿no? Esta noción lo que hace es responsabilizar a la víctima y más bien no está viendo el problema de fondo, ¿no? Otro elemento que se menciona es que quienes ejercen violencia son personas que sufren, tienen afectada la salud mental, ¿no? O son personas enfermas. Y sabemos que hay estudios que dicen que eso no es así, que puede ser tu padrastro, tu hermanastro, tu tío, tu vecino, de repente el que ejerza esta violencia, por ejemplo, en el caso de agresiones sexuales a niñas y adolescentes, ¿no? En la etapa, recordaremos, en la etapa del confinamiento, en la pandemia, los casos de violencia sexual se dispararon. Y estaban estas personas supuestamente en el espacio que debería ser por excelencia de protección, que era el campo de la familia, el campo del hogar, donde cualquier miembro del hogar o persona del entorno pues ejercía esta violencia contra las niñas y adolescentes, ¿no? Como es la violencia sexual o la violencia física, que también se relevó en este espacio de confinamiento, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre los prejuicios. Usted recordará el caso de La Manada en Surco, esta violación grupal hacia una joven, y lo que dijo su abogado y cuál fue su argumento es que le gustaba la vida social. Entonces ella era culpable porque le gustaba compartir con los amigos, le gustaba la vida social. ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿Qué tipo de pensamiento es ese de que la víctima es la culpable? Así es. Y como bien dices también, no solamente estas creencias y percepciones están en la ciudadanía, sino en los tomadores de decisiones, ¿no? Recordemos también que tuvimos un caso de un juez que señalaba que la víctima tenía una prenda roja, ¿no? Como una manera también de justificar la violencia que había sufrido. Otro elemento que quisiera comentar que me parece importante es el tema de la búsqueda de ayuda, ¿no?
Fíjate, en la ENDES, a nivel nacional, el 45% de mujeres no busca ayuda. Y cuando se pregunta por qué no busca ayuda, es porque las mujeres sienten vergüenza de lo que están viviendo, tienen miedo a recibir de repente una nueva agresión, una nueva violencia, o tienen miedo que se afecte la situación de sus hijos e hijas familiares, o desconocen las instituciones a las cuales pueden acudir. Y nosotros encontramos en el sondeo que las personas sí tendrían disposición a ayudar a una víctima de su entorno familiar o amigo, ¿no? Pero también nos preocupaba que un 5.5% señale que no se metería. Entonces allí la mujer está en una condición de mayor indefensión, porque por un lado no sabe dónde acudir, ¿no? No acude por vergüenza o por miedo, y por otro lado quienes están en su entorno pues no la ayudarían. Entonces ese es un tema que tiene que llamar nuestra atención para que las familias, las escuelas, los medios de comunicación, las instituciones presten una mayor atención y brinden esta información respecto a los servicios y los procedimientos que seguir para poder hacer una denuncia oportuna y evitar la violencia escale y afecte más la vida de las mujeres. Así es, pero también ustedes han mencionado un enfoque muy importante y es el rol de los medios de comunicación con el contenido que brindamos, por cómo levantamos la noticia, evitar revictimizar a la víctima. Tenemos una responsabilidad, tenemos no solo que informar, sino que educar, generar conciencia, dar contenido de calidad. Exitosa. Así es, así es. En realidad hay un conjunto de normas y avances interesantes desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y nosotros como institución esta preocupación por que se mejore el tratamiento de la problemática de violencia, ¿no? Y justamente quiero también hacer un llamado a los medios de comunicación, sean digitales, escritos, radiales, televisivos, para participar en un concurso que nosotros realizamos anualmente en el ánimo de alentar buenas prácticas. Es el 8º concurso nacional Periodismo que llega sin violencia, ¿no? Invito a los periodistas, comunicadores como tú, comunicadoras, que quieran presentar sus trabajos, ¿no? Mostrando un enfoque distinto, un enfoque preventivo, un enfoque que fortalezca este derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Pueden presentar sus trabajos que hayan publicado entre el 28 de mayo al 30 de noviembre. Y si quisieran mayor información, pues pueden consultar con el correo periodismoquellegasinviolencia@gmail.com o con nuestro observatorio de medios de comunicación, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada Tatiana Curio, especialista en género de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Muchas gracias. Un minutito, si no es molesto. Sí, claro que sí, le escuchamos. Mira, quisiera también sumarme a las voces de los colectivos feministas, de organizaciones sociales diversas de mujeres, organizaciones de derechos que en este momento están alzando su voz contra la fusión del Ministerio de la Mujer y el MIDIS, ¿no? Creemos que va a ser un retroceso en materia de políticas públicas de igualdad de género y va a atentar también contra nuestros derechos y la igualdad de género, que finalmente es un objetivo que perseguimos como país, ¿no? Entonces, nosotros también nos sumamos con nuestra voz en este sentido. Katiuska. Muy bien.